Bienvenidos a todos a este seminario que se dicta sobre el tema conducción de calor bidimensional utilizando MATLAB. Quien les habla es Ronald Jesús Palma Mejía, estudiante de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Ingeniería. Bien, para llevar a cabo el tema del día de hoy vamos a ver el siguiente contenido. Vamos a analizar desde las partes más fundamentales, lo más básico, hasta llegar a lo más complejo, que es en base a lo cual se basa MATLAB para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Vamos a notar, a medida que vayamos avanzando, que al fin y al cabo lo que hace MATLAB es resolver ecuaciones diferenciales, porque estas son las que rigen el comportamiento del calor en el caso específico de una superficie bidimensional, como el que vamos a ver a continuación. Vamos a comenzar estudiando el calor y las formas de energía que existen, continuando con una explicación sobre la primera ley de la termodinámica. De ahí nos enfocaremos en los mecanismos de transferencia de calor. Específicamente vamos a trabajar sobre la conducción. Y luego de ello ya vamos a entrar a la parte matemática del asunto, analizando la ecuación unidimensional del calor y luego analizando la ecuación general de conducción de calor. En la ecuación unidimensional vamos a analizar solamente el flujo de calor en solamente un eje. En cambio, en la ecuación general vamos a tener en cuenta los tres ejes. Y por último concluiremos con una aplicación justamente que es la base de este seminario. Conducción de calor bidimensional utilizando MATLAB. Vamos a ver las herramientas que nos proporciona MATLAB para analizar la conducción de calor. Entonces, partiendo desde lo más básico y lo más intuitivo que nosotros conocemos sobre el calor, podemos decir lo siguiente. La energía, el término energía puede existir de numerosas formas. Por ejemplo, como energía térmica, energía mecánica, energía cinética, potencial, eléctrica, magnética, química y nuclear. Todas ellas son formas en las que se manifiesta la energía. Sumada a todas ellas, nos proporcionan la energía total de un sistema, que se le denota en cualquier tipo de texto, se le denota con la letra E. Las formas de energía relacionadas con la estructura molecular de un sistema, y ahí nos vamos al grado más microscópico de las sustancias. Esto la vamos a dar el nombre de energía microscópica, aquellas que tienen que ver con la estructura molecular y con el grado de actividad molecular. Es decir, podemos entender tal vez cuánto es la agitación de las moléculas de un sistema, de una sustancia. En específico lo vamos a conocer como energía microscópica, y la suma de todas las formas de energía microscópica como energía interna. Por ejemplo, dentro de la energía microscópica nosotros podemos encontrar la energía química producida debido a reacciones en las sustancias. Esta es una forma de energía interna. También tenemos la energía eléctrica, que se manifiesta por el movimiento de electrones. También es una forma de energía interna de un sistema. Energía nuclear, cuando ya es otro tipo de transformación de las sustancias, ya en términos nucleares, del núcleo, del átomo. Para temas de ingeniería no nos enfocamos en eso, sino en aquello que nosotros podemos observar y medir. Por ejemplo, ahí en la imagen observan que hay dos formas de tipificar la energía. Por un lado, tenemos lo que se conoce como entalpía, que es la energía cuando un fluido fluye. Cuando tenemos un fluido estacionario, un fluido en un recipiente, a esta energía se le nota con la letra U y es simplemente la energía interna. También existe una relación entre la entalpía y la energía interna. Una definición importante que a nosotros nos va a servir bastante es el calor específico. Y ese calor específico va a servir, sobre todo, va a estar involucrado en las ecuaciones generales de transferencia de energía. Vamos a suponer una masa, una unidad de masa. En este caso nuestra unidad de trabajo es el kilogramo, una unidad de masa de cierta sustancia. No vamos a definir qué tipo de sustancia, porque el calor específico va dependiendo de qué sustancia estemos trabajando. El calor que nosotros necesitemos para que la temperatura de esta unidad de masa de una sustancia varíe en 1 grado centígrado, le vamos a dar el nombre de calor específico. Ese calor específico entonces lo vamos a definir de la siguiente forma.
como la energía requerida para elevar en 1 grado la temperatura de una unidad de masa de una sustancia. Una definición que nos va a servir más adelante. Nosotros podemos encontrar que dependiendo del tipo de proceso que se vaya a ejecutar, nuestra sustancia, podemos definir calor específico a volumen constante cuando esa energía requerida para elevar 1 grado la temperatura se ejecuta a volumen constante, y a presión constante cuando esa energía que se requiere, que se le da a la sustancia para elevar 1 grado su temperatura, se realiza a presión constante. Tenemos esos dos tipos de calor específico, pero lo que más nos interesa es la definición general. ¿A qué nos referimos nosotros cuando hablamos de calor específico? Entonces, ello nos lleva a la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica, que también se le conoce como principio de conservación de la energía, nos manifiesta que en cualquier proceso que vaya a ejecutar una sustancia, la energía no se puede crear ni destruir, solamente que va a cambiar de forma, se va a transformar. Eso lo podemos manifestar en una ecuación por el momento cualitativa, no hay términos matemáticos acá. Podemos mencionar de que en un sistema en particular, la energía total que va a entrar desde el exterior menos la energía que va a salir del sistema, esto es igual al cambio de energía total dentro del sistema. Esta es una forma en la que nosotros podemos entender el principio de la conservación de la energía. Noten que los flujos de energía se están manteniendo constante. Si la energía está que entra a un sistema, tal vez sea para ejecutar un cambio en energía total del sistema. Pero no es que se esté perdiendo, sino se está aprovechando por la sustancia. La sustancia es la que está aprovechando para realizar algún tipo de fenómeno. Generalmente los fenómenos que a nosotros nos va a interesar son los fenómenos térmicos, aquellos que tienen que ver con la temperatura y el calor. Entonces, en base a esa ecuación que se les muestra, podemos definir como que el cambio neto, ya sea un aumento o una disminución, en la energía total de un sistema en el curso de cualquier tipo de proceso. Como nosotros, si tal vez hayan llevado un curso de termodinámica o de física incluso, saben que las sustancias pueden realizar distinto tipo de trabajo, distinto tipo de procesos, mejor dicho. Procesos a volumen constante, presión constante, temperatura constante y una mezcla de todas ellas. En cualquier de esos procesos, el cambio neto en la energía total es igual a la diferencia entre la energía total que entra y la energía total que sale en el desarrollo de ese proceso. Esa es, digamos, una ley inquebrantable. Tenemos entonces la primera ley de la termodinámica, que la podemos manifestar ya en simbología de la siguiente manera, como la transferencia neta de energía por calor, trabajo y masa. Y ahí también es importante destacar que las formas en las que nosotros podemos transferir la energía son justamente por esas que se muestran acá, como calor, como trabajo y como masa. Esas son las formas en las que nosotros podemos realizar el proceso de transferencia de energía. Y el cambio en energía total de un sistema ya tiene que ver con la energía interna. La energía interna, cinética y potencial de un sistema. Cinética generalmente se desprecia, porque esta energía cinética está relacionada con el movimiento de las partículas de un sistema. Por ejemplo, en el caso de que nuestra sustancia de análisis sea agua o incluso los mismos metales, el movimiento molecular, el movimiento de las moléculas de estas sustancias es muy pequeño en comparación a otros tipos de energía, por lo que la energía cinética interna del sistema se puede despreciar. No la vamos a tener en cuenta, igual que la energía potencial. La energía potencial tiene que ver con la distancia relativa entre las moléculas. Esa distancia relativa ocasiona cierto tipo de energía. Nosotros también vamos a despreciar eso. Y al fin y al cabo lo que nos va a interesar va a ser el cambio de energía interna de nuestro sistema. Claro que ya en un nivel más químico, cuando hablamos en química, y ahí sí se tiene que tener en cuenta ese tipo de cambios de energía. Y cuando nosotros estemos hablando de un flujos de energía, podemos expresarla de esta forma.
como la razón de la transferencia de neta de energía por calor, trabajo o masa, y esto va a ser igual a la razón de cambio de energía interna. ¿Cuándo queramos expresarlo en términos de razones de cambio? Bien, también mencionarles de que la energía es una propiedad y el valor de una propiedad no cambia a menos de que el estado de un sistema cambie. Por lo tanto, el cambio de energía de un sistema es cero si el estado de este sistema no cambia durante el proceso. Entonces, se les va a decir que el proceso es estacionario. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen que explica esto. Vamos a considerar un sistema estacionario en el sentido de que las propiedades de este sistema o de esta sustancia, si le queremos dar ese nombre, propiedades como la presión, la temperatura, no cambien en el transcurso del tiempo. Es decir, si yo mido ahora y obtengo un dato de presión y temperatura y mido después de cierto tiempo nuevamente y mido y en este caso, si se trata de un sistema estacionario, los datos de presión y temperatura no van a cambiar, se van a mantener constantes en cualquier punto de análisis. Entonces tenemos que la razón de la energía que puede entrar a este sistema se puede manifestar por calor, trabajo y masa. Y puede salir también por medio de calor, trabajo y masa. Pero en el caso particular de un sistema estacionario no va a haber un cambio en la energía interna. Y al no haber un cambio en la energía interna, entonces este valor de acá va a ser 0, este valor va a ser 0. Y la razón de transferencia neta de energía hacia adentro del sistema será igual a la razón de transferencia neta de energía hacia afuera del sistema. Y ese es un caso particular de gran ayuda en la mayoría de los procesos que nosotros vamos a utilizar sobre todo. Pero a nosotros específicamente nos va a interesar esta ecuación de acá. Esta ecuación ya tiene que ver más con el balance de energía. ¿Qué es lo que nos dice? Que la transferencia neta de calor, el calor que entra menos el calor que sale, más la energía que se genera en el mismo sistema. Y yo les comento que específicamente este tipo de casos se encuentra en las resistencias, por ejemplo, de calefacción, donde se genera calor a través de energía eléctrica. Ahí tenemos en cuenta este factor. Eso va a ser igual al cambio de energía térmica del sistema. Y ese cambio de energía térmica va a estar asociado a cambios en su temperatura. Lo vamos a ver a continuación, sin embargo es ideal que recuerden esta ecuación. Esta ecuación, nuevamente, volviendo a repetir, nos indica que la transferencia neta de calor más la generación de calor va a ser igual al cambio de energía térmica del sistema. Y esa ecuación nosotros la hemos obtenido a partir de la primera ley de la termodinámica, haciendo simplemente un balance de energía. Entonces, hasta este momento nosotros ya conocemos el calor específico y en este caso la ecuación del balance de energía en base a la primera ley de la termodinámica. Entonces vamos a continuar escarbando poco a poco hasta que lleguemos a lo ideal del asunto. Ahora veamos rápidamente los mecanismos de transferencia de calor que se manifiestan. En este caso, los tres más estudiados son la conducción, la convección y la radiación. Cada uno tiene un distinto tipo de análisis y también unas distintas ecuaciones que se manifiestan para cada uno, pero particularmente y para a lo que nos estamos enfocando a conseguir, que es poder simularlo en MATLAB, vamos a enfocarnos en la conducción. La conducción es un fenómeno de transferencia de energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de las interacciones entre esas partículas. Acá, por ejemplo, un ejemplo que lo explica, nosotros tenemos una olla. Por el mismo hecho de la transferencia de calor, esta parte va a ser la más caliente y acá la más fría, hasta que mediante el proceso de conducción ese calor vaya llegando hasta ese punto. Eso es lo que nosotros podemos entender por conducción. Cuando las partículas más energéticas, que tienen más energía, en este caso debido a la temperatura, de este punto van llegando, va transfiriendo esa energía hacia las partes adyacentes.
Eso es lo que nosotros entendemos por conducción. Para encontrar la relación, la fórmula, podríamos comentar, la fórmula que me permite describir el fenómeno de la conducción, vamos a hacer algunos razonamientos. Por ejemplo, si ustedes observan en esta figura, acá lo que nosotros tenemos es una vista de perfil de una pared plana. Una pared plana y muy larga, vamos a suponer, que está por un lado sometido a un ambiente a una temperatura determinada y acá por otro lado a un ambiente a una temperatura 2, menor que la temperatura 1. Nosotros vamos a observar e intuitivamente, esto lo podemos ver de forma intuitiva, que a medida que aumente el área, la velocidad con la que se va a transferir calor va a ser mayor. Porque al haber, si toda esta área se va a incrementar y esa es la área a la que está sometida a mayor temperatura, entonces esas moléculas al tener alta temperatura van a estar en constante movimiento y más rápido van a lograr llegar hasta el extremo derecho. Entonces, a medida que si nosotros tenemos un área más grande, esa velocidad con la que se va a transferir el calor, le vamos a conocer como transferencia de calor, va a ser mayor. También noten que si el cambio de temperatura, si por un lado tengo una temperatura muy grande acá y una temperatura muy pequeña en este punto, entonces ese calor también va a aumentar. La rapidez con la que se va a transferir el calor va a ser mayor. Sin embargo, noten de que si yo alargo esa pared plana, se hace de un espesor mayor, un espesor más grande, entonces el calor ya va a tener más dificultad para moverse. Esa razón, esa velocidad que está representada por el Q punto va a ser menor. Entonces, si nosotros tenemos de que si el espesor aumenta, esa razón de transferencia de calor va a ser menor. Y a partir de todos esos parámetros, noten que estamos nosotros evaluando el área, estamos considerando el área, el cambio de la temperatura y el espesor de la pared. Considerando una pared plana muy larga, podemos relacionarla con el calor, con el flujo de calor. De esta manera, nosotros lo relacionamos por medio de una constante K, que es la conductividad, el coeficiente de conductividad térmica, que va a depender de cada material. Lo podemos relacionar de esta manera. Noten que si yo llevo al límite esta expresión, si yo considero un diferencial de x, un valor muy pequeño, lo llevo al límite, voy a obtener esta ecuación que se le conoce como la ley de Fourier de la conducción de calor. Y esa es la parte más fundamental hasta este punto. De aquí nosotros partimos a encontrar las ecuaciones generales y de ahí vamos a observar la simulación. Pero antes noten de que ese K, ese coeficiente K, me indica de manera cualitativa cuán fácil es transferir calor en esta sustancia. Por ejemplo, el cobre nosotros tenemos un coeficiente de 401 watt sobre metro por metro Kelvin, y en silicio tenemos un coeficiente de 148 watt por metro Kelvin. Las condiciones son las mismas, tenemos una misma área, tenemos las mismas temperaturas, en eso no varía. Sin embargo, notamos de que la razón de transferencia de calor en una superficie de cobre es mayor que en una superficie de silicio, debido justamente a este coeficiente K. Mientras más grande sea el K, será más fácil transferir calor. Esa es una descripción cualitativa que le podemos dar. A un mayor K, la transferencia de calor va a ser mayor, más rápido. Ese Q punto nosotros lo podemos entender como cuán rápido es que se transfiere el calor desde un punto hasta otro punto. En este caso nosotros estamos analizando específicamente el caso de una superficie, de una pared plana. Sin embargo, el fenómenos de conducción también se manifiestan en otro tipo de superficies, cilíndricas, por ejemplo, esferas, etc. Pero el caso ideal y el caso que a mí me permite que ustedes observen cómo se deduce la ley de Fourier de conducción de calor es para el caso más básico de una pared plana muy larga.
Bien, entonces aquí sí ya se va a entrar un poquito más a lo que es la parte matemática del asunto con la ecuación unidimensional de calor. Nosotros vamos a suponer una porción de volumen, tenemos ahí un elemento de volumen, donde si ustedes observan por la parte posterior, a esa porción de volumen ingresa un calor Q punto X en esa dirección. El subíndice X hace referencia a en qué eje estamos trabajando. En este caso en el eje X en particular. Y por el lado delantero de mi elemento de volumen también se está transfiriendo calor. El siguiente, Q punto X más delta de X, haciendo referencia a la posición en la que se encuentra esa pared, en ese punto. Tenemos un área constante A. Nosotros vamos a efectuar el balance de energía sobre el elemento de volumen, y ahí es importante recordar la primera ley de la termodinámica. A partir de la primera ley de la termodinámica, nosotros realizamos el balance, que nos dice que la transferencia neta de energía, en este caso el calor que entra por la pared posterior en Qx, menos el calor que sale por la pared, por esta parte, por la parte delantera, Qx más delta X, será igual más la velocidad de generación de calor en el interior del elemento, si es que se vaya a generar calor al interior, será igual a la razón de cambio del contenido de energía del elemento. Esa expresión nosotros la hemos deducido de la primera ley de la termodinámica. Ahora nosotros vamos a darle ya una expresión más matemática, de la siguiente manera. A esa velocidad de generación de calor en el interior del elemento lo vamos a conocer de esta forma. Y la razón de cambio, una razón de cambio tiene que ver con el cambio de mi parámetro en base al tiempo siempre. Por ello es de esta forma la razón de cambio del contenido de energía del elemento. Ahora lo que nos queda es tratar de deducir o de relacionar, mejor dicho, a cada parte con algunos parámetros que nosotros conocemos de este elemento. Para ello vamos a decir lo siguiente. Por ejemplo, ese cambio en energía del elemento, la parte del numerador, es igual a la energía en el tiempo t más delta t menos la energía en el tiempo t. De eso no debe haber ningún problema. Es perfectamente entendible que el cambio en la energía del elemento, la energía total del elemento, será igual a la energía en el final menos la energía inicial. Y esa energía nosotros la podemos relacionar, ese cambio en energía interna, la podemos relacionar con esta expresión. Esta expresión ya muy conocida por cursos de física, cursos de termodinámica, que relaciona el calor específico y el cambio de temperatura con la energía interna. En este caso, este hace simbología a todas las energías. Como yo les comentaba al inicio, existen muchos tipos de energía asociadas a la estructura molecular de la sustancia. Sin embargo, nosotros solamente nos vamos a enfocar en la energía interna. Ahí, por ejemplo, si quisiésemos ser un poco más específicos, en lugar de él le pusiéramos simplemente la U, haciendo referencia a la energía interna del sistema. Esa energía interna es igual a la masa por el calor específico por el cambio de la temperatura en esos dos tiempos. Esa masa yo lo he dividido en densidad por el volumen. El volumen es el área por el delta de X y multiplicado por la densidad, el calor específico y el cambio de temperatura. Y lo vamos a dejar de esa manera. Y acá por otro lado tenemos que el cambio de energía, en este caso la velocidad de generación de calor o de calor generado por el elemento va a ser igual al calor específico generado por el volumen. Ese calor específico está en unidades de energía sobre volumen. Por ello, al multiplicarle por el volumen me va a dar la energía total, esa velocidad de energía total, de energía generada en este caso. Y del volumen ya sabemos que es el área por ese espesor, el delta de X. Tenemos eso y nosotros eso lo vamos a reemplazar, estas expresiones nosotros lo vamos a reemplazar en la parte superior. Quedándonos de esta forma. Noten nosotros acá tenemos la velocidad
de generación de calor en el interior del elemento lo vamos a reemplazar por esta expresión, y lo mismo hacemos con la parte de la razón de cambio de energía del elemento. Al hacer ello y dividir, vamos a dividir a todo entre delta de x. Tenemos esa expresión, vamos a dividir a todo entre delta de x, entre a y delta de x. A todo lo vamos a dividir entre a y delta de x. Vamos a tener la siguiente expresión. Que se deduce de la parte superior. Hasta ahí vamos deduciendo, y en esta parte nosotros vamos a tomar límites. El límite cuando el delta de x tiende a 0 y cuando el delta de t tiende a 0. Es decir, cuando tenemos un espesor bien pequeño y cuando el tiempo que estamos analizando también es bien pequeño, o un tiempo instantáneo. Y con nosotros, al llevar límite una expresión de esta forma, ya nos estamos topando con las derivadas parciales. En este caso, el calor, al calor acá sería la derivada parcial del calor con respecto a x, pero el calor, cuando hablamos de conducción, sabemos que se manifiesta bajo la ley de Fourier. Esa ley de Fourier es menos Ka por delta, por la derivada parcial de la temperatura con respecto al x, pero ese negativo con el negativo superior se va a anular. Igual acá sería la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo, y tenemos finalmente esta expresión, la expresión a la que nosotros queríamos llegar. Esa es la expresión que explica el comportamiento de la transferencia de calor en un problema unidimensional, cuando solamente estemos considerando una dimensión. Pero también podemos deducir algunos casos específicos, algunos casos puntuales. Por ejemplo, cuando tenemos una conductividad variable, la conductividad era el K. Si el K varía, entonces yo ya no lo puedo sacar. Al área sí lo puedo sacar, lo puedo simplificar incluso, porque siempre va a ser constante. En este caso estamos suponiendo que se trata de una barra de sección constante. La podemos sacar y anularla y no habría ningún problema. Y el resto permanecería igual, y finalmente tendría esta ecuación cuando hablamos de conductividad variable. Sin embargo, en casos prácticos, en problemas prácticos, nosotros podemos asumir de que la conductividad va a ser constante y no habría ningún problema. Y al nosotros decir de que la conductividad será constante, ya podemos sacarla de acá de la derivada parcial. Sacarla y nos quedaría de esta forma. Acá, bueno, acá se lo ha simplificado, se lo ha dividido a todo entre K, y noten que K entre ρ por C, por el calor específico, es igual al alfa, lo que se le conoce como difusividad térmica del material. Difusividad térmica del material. Ese es el parámetro que se le da al alfa. Ese alfa ya les incluye la densidad, calor específico y conductividad térmica del material. Tenemos esa expresión entonces cuando hablamos de conductividad constante. La ecuación general del calor es bien similar. Partimos desde nuestro balance de energía, como les mostré anteriormente, vamos deduciendo los términos, pero ya aquí en este caso hablando en los ejes coordenados, nosotros vamos a tratar de encontrar una relación entre el Q.Z y el menos Q.Z más delta de Z a través de estos parámetros. Encontramos, ya sabemos de que el cambio de la energía del elemento es simplemente la energía al final menos la energía inicial, y eso está relacionado con el calor específico y el cambio de temperatura. La masa es simplemente la densidad por el volumen, y bueno, nuevamente la energía del elemento viene a ser lo mismo. La energía específica generada por el volumen, que viene a ser esta expresión, quedándome de esta forma. Yo paso a dividir todo eso, lo divido, me quedaría de esta forma, y noten que acá yo lo puedo relacionar cuando yo lo llevo al límite. Cuando yo lo llevo al límite de esta expresión, yo lo puedo relacionar con la ley de Fourier que les mostré anteriormente. Nuevamente ahí sería una cuestión de reemplazar, tomar límite, y me quedaría de esta forma.
Esos negativos se van a simplificar con los negativos de la ley de Fourier. Nuevamente lo presento la ley de Fourier para que no haya ningún inconveniente, para que sirva para poder recordar. Esta es la ley de Fourier. La ley de Fourier para el caso de conducción de calor. Nosotros hablamos de esta expresión y noten que hay una similaridad con lo que obtuvimos al analizar la ecuación general de conducción de calor. Reemplazamos y vamos a tener. Y nosotros a partir de expresión, esta es la expresión más general que pueden encontrar, que explica la conducción de calor precisamente. Es la ecuación más general que van a encontrar. Pero a partir de ella nosotros podemos deducir ciertas cositas. Por ejemplo, en algunos casos, mi sustancia, mi elemento, mi material con el que yo esté trabajando o evaluando, no va a generar energía. Por lo que esta energía generada, razón de energía generada, será cero. Y lo puedo simplificar. También habrá casos en el que generalmente, por motivos prácticos, yo voy a asumir que la conductividad térmica será constante y lo puedo sacar de la derivada. Y acá yo tendría segundas derivadas parciales. Veamos esos casos. Por ejemplo, específicamente el caso de la conductividad térmica constante. Tenemos de esta forma, yo ya les expliqué que el alfa es igual al K. En este caso K entre ρ por C, conocida como la difusividad térmica. Y noten que para el caso específico de la conductividad térmica constante, nosotros tenemos esta expresión, que se le conoce como ecuación de Fourier-Biot. Y bien, entonces, habiendo explicado toda esa parte matemática, ya podemos encontrarle la aplicación a todo esto. Vamos a ver un ejemplo sencillo, donde vamos a considerar una placa de cobre de 10 por 10 centímetros que se ha calentado previamente. Ese calentamiento previo también MATLAB les va a pedir de dato, hasta la temperatura a la que se le ha calentado previamente. Si no ha habido un calentamiento previo, entonces es 0 simplemente. Si parte desde 0, se le coloca 0 y no nos hacemos problemas. Nos dice que se ha calentado previamente de manera uniforme hasta una temperatura inicial determinada. Nos piden analizar la transferencia de calor bidimensional si la placa se pone en contacto en sus 4 direcciones con regiones a diferentes temperaturas. Nosotros tenemos una placa de ciertas dimensiones, la cual en sus 4 lados va a estar sometida a regiones de diferentes temperaturas. Por ejemplo, en la parte superior está una temperatura de 25, la inferior a 50, la derecha a 25 y la izquierda a 50. Noten que esta región va a ser la más caliente. Desde ya podemos suponer, desde que la temperatura de la placa por esta zona va a ser la más caliente y la temperatura de la placa por esta zona va a ser la más fría. Es algo ya que podemos ir intuyendo. Bien, como nos pedían la ecuación que modele el sistema, nosotros tenemos que saber que cuando nos piden ecuaciones, ya nos hablan de conductividad térmica del material. Y por ello acá me servía bastante que ustedes conozcan la ecuación general de la conducción de calor. La ecuación general de conducción de calor tiene en cuenta a los 3 ejes coordenados. A los 3, al eje X, al eje Y y al eje Z. Para nuestro caso en particular, nosotros estamos en un espacio XY. Es decir, en el eje Z no va a haber transferencia de calor. Por lo que desde ya podemos ir suponiendo de que esto se va a anular. Lo mostramos acá también. Acá volvemos a recordar. Suponiendo de que la conductividad térmica es constante y estamos analizando un caso bidimensional de un plano XY, vamos a ver de que esto va a ser 0. Perdón. 0 va a ser la derivada parcial con respecto a Z, porque en Z no existe transferencia de calor, o bueno, no la estamos considerando al tratarse de una placa plana. El calor se va a transferir en la dirección o en el plano XY, en este plano. Además, al tratarse de una placa de cobre, simplemente no hay ningún tipo de generación de energía.
Esa energía generada se va a manifestar en el caso de las resistencias eléctricas. Cuando ustedes tengan un material y ese material funcione como una resistencia térmica a la cual se le aplique cierto voltaje y pase una determinada corriente, ya nosotros ahí podemos hablar de que hay energía generada. Y esa energía generada no es nada más y nada menos de que debido al movimiento de los electrones de los átomos de este material o al movimiento de sus moléculas. Va a depender. Pero para nuestro caso en particular no tenemos energía generada. Tampoco tenemos razón de transferencia de energía en el eje Z. Por lo que simplificando vamos a tener de esta manera. Esa sería la ecuación que modela el sistema. Nosotros si queremos resolver de una forma analítica va a ser muy complejo. Noten que tenemos segundas derivadas parciales con una función, en este caso una función t que tiene cuatro términos independientes, x, y, z y t. O sea que la temperatura depende de la posición en el espacio y del tiempo en el que se esté analizando. Basándonos en esta ecuación simplemente, resolverlo analíticamente sería complejo. Sería complejo y estresante incluso. Por ello, nosotros optamos por utilizar programas. En este caso, se puede utilizar un programa de simulación tipo ANSYS o para casos prácticos podemos utilizar MATLAB como la herramienta que les voy a demostrar, la cual es bien útil para resolver problemas de este tipo. Donde ustedes tengan una región de una cierta sustancia, ustedes tienen que conocer la sustancia porque MATLAB les va a pedir este dato, el alfa. El alfa contiene información relativa a la densidad, al calor específico y a la conductividad térmica, al coeficiente de conductividad térmica, que depende de cada tipo de material. Si conocen esos tres van a conocer alfa. MATLAB les va a pedir alfa y ya el resto se resuelve de forma numérica. ¿Por qué numérica? MATLAB les va a pedir una tolerancia, un error, si le queremos dar otro nombre, un error que puede ser 10 a la menos 4, 10 a la menos 3, dependiendo de cuán precisa quieren ustedes que sea sus resultados. Entonces tenemos eso. Nos ayudamos a partir de MATLAB para poder resolver esta ecuación diferencial. Ahí alfa representa la difusividad térmica del material, como les comentaba. Para ello, ustedes, si tienen instalado MATLAB, tienen que ingresar a la aplicación. Yo les voy a pasar un link directamente, pero también pueden ingresar a la página de MathWorks, a la empresa de MATLAB, buscando este nombre, Transient Heat Conduction. Al ingresar ese nombre, les va a salir una ventana similar a la que se observan en pantalla. Al dar clic en descargar, se les va a guardar en una carpeta. Ustedes lo acomodan en la carpeta que ustedes desean. Y luego abren MATLAB. En esta parte, Apps. En la parte de Apps van a dar clic en Instalar App. Van a seleccionar la carpeta que se ha descargado. La abren, la instalan. Dan clic en Instalar y ya ustedes la van a encontrar en su entorno de MATLAB. Ese es, digamos, el paso previo que ustedes tienen que realizar para poder tener esta aplicación. Esta aplicación no viene por defecto en MATLAB, uno mismo tiene que instalarla. Bien, entonces ya tenemos acá abierto MATLAB. Yo ya he seguido todo ese procedimiento que les he explicado y noten que acá por defecto les va a venir abierto en Home. Ustedes se dirigen a la parte de Apps y en la parte de Apps yo ya lo tengo instalado el Transient Heat Conduction. Vamos a dar un clic y vamos a observar la pantallita que nos sale. Quiero asegurarme. Este es lo que nos sale. Nosotros acá este es el entorno en el que vamos a trabajar. Por ejemplo, específicamente, como les comentaba, es el caso de una placa plana bidimensional que va a estar sometida a ciertas condiciones de frontera. Condiciones de frontera, condiciones iniciales. Initial and Boundary Conditions son las temperaturas a las que se va a someter esa placa. La temperatura inicial, como yo les había comentado,
Previamente, en este caso, a la placa se le ha sometido a cierto calentamiento y sus fronteras van a estar sometidas a ciertas temperaturas constantes. Nosotros vamos a suponer que se partió de una temperatura de 80 grados centígrados. La temperatura superior, en base a lo que nosotros habíamos comentado en el problema, es de 25 grados centígrados. En la parte inferior es de 50, en la izquierda es de 50 y en la derecha es de 25 grados centígrados. Tenemos esas temperaturas. La geometría es de 10 centímetros por 10 centímetros. Acá lo estoy ingresando en metros. Noten que ese diferencial de X y diferencial de Y son los puntos en los cuales se va a analizar, porque MATLAB, al fin y al cabo, la forma en la que lo resuelve es como un mallado. Establece un mallado y va realizando el cálculo punto por punto, y a ese punto, dependiendo de la temperatura, del valor de la temperatura, le va a asignar un color y a nosotros nos va a mostrar ese calor simplemente. Esto no es necesario que lo cambien, no hay por qué. El delta de t está muy bien, es de 0.01 segundo, el tiempo total 50 segundos. Ustedes ya van a observar qué es lo que cambia este parámetro. Y el criterio de convergencia, como 10 a la menos 4, es también bastante bueno. Nos va a dar una aproximación muy buena. Acá lo que nosotros escogemos es la difusividad térmica, el alfa, que les había mostrado. Es importante considerar el alfa. Tenemos materiales como aire, cobre y agua. Nosotros vamos a seleccionar cobre. Ya nos arroja cuál es la difusividad térmica del cobre. Y bueno, ya no hay nada más que realizar. Procedemos a iniciar la simulación. Noten cómo va cambiando. Acá me va mostrando punto por punto cómo es que cambia la temperatura en el centro, T-center, la temperatura en el centro que partió de 80 grados. Noten que disminuye rápidamente en los 10 primeros segundos. En los 10 primeros segundos la temperatura en el centro ha disminuido de una forma brusca, desde 80 grados hasta casi, estimo, 45 grados centígrados. Muy rápido. Y noten que a partir desde los 15 segundos en adelante la temperatura prácticamente ya no cambia nada. Está siguiendo, la simulación sigue corriendo y va a llegar a un punto donde se va a detener cuando el criterio de convergencia ya ha sido satisfecho. Noten que solamente bastó 33 segundos para que mi criterio de convergencia ya esté satisfecho, se haya cumplido. De lo contrario, el tiempo hubiera sido hasta los 50 segundos. Y noten que ese me sirve acá en la escala, de 0 a 50. Si yo le hubiera puesto 100, hubiera realizado un eje X de 100, pero no hubiera servido de mucho porque el criterio de convergencia se satisface llegando hasta los 34 aproximadamente. Y esta es la parte más interesante del asunto. Acá tenemos, como les había comentado, esta iba a ser la zona más caliente, esta iba a ser la zona más fría, y noten como en el medio es como una línea prácticamente que está a una temperatura media de algo de 37 grados aproximadamente. Es lo que acabamos de obtener. De acuerdo a ello, ustedes también pueden realizar otro tipo de ejemplos, pueden cambiarle los datos de las temperaturas, pueden cambiar las dimensiones de la geometría de la placa. Lo que generalmente no se cambia es el diferencial de X, diferencial de Y, el diferencial de T, porque son datos importantes, no hay por qué cambiarlos. Los otros sí ustedes pueden alterarlo. Y noten que de esta manera MATLAB nos arroja un programa bastante útil, bastante interesante para simular este tipo de problemas donde se tenga, donde nosotros tenemos conducción de calor a través de placas bidimensionales. Noten, esos son los parámetros que nosotros hemos evaluado y este es el resultado que hemos conseguido.
Y bien, entonces eso sería todo por este taller, este pequeño taller que se ha realizado. Ha sido fundamentalmente para poder mostrar cómo MATLAB con todas sus aplicaciones que tiene, hay una en específico que nos permite analizar problemas de transferencia de calor. Y con ello hemos encontrado una aplicación de MATLAB a transferencia de calor. Muy interesante y que ustedes también pueden seguir profundizando un poco más y utilizándolo para sus cálculos de este curso.